Hola gente, aquí su servidor One for All for One, Teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí les traigo un nuevo fanfic que espero sea de su agrado, como siempre el link del canal principal de fanfics de Naruto, Shiki Fujin, Teorías, estará en la descripción, por si a alguien le interesa, los estaré esperando. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk nunca antes visto? O caleidoscopio, su traducción al español caleidoscopio. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Bri Bailes. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 1. ¿Puedo ser un héroe también? Inko Midoriya fue una gran madre. Ella nunca afirmaría ser una gran persona, y ciertamente nunca afirmaría ser una heroína, pero siempre se esforzó por ser el pilar más fuerte de amor, cuidado y apoyo que su querido pequeño Izuku podría necesitar. Entonces, naturalmente hizo que la situación en la que se encontraba actualmente fuera mucho más tenue. Izuku había sido diagnosticado sin peculiaridades ese mismo día. Ella tenía sus sospechas sobre el diagnóstico principalmente porque su hermano separado había nacido tarde, y la idea de juzgar el estado de peculiaridad potencial en la presencia de una articulación del dedo del pie, que en sí mismo ya tenía implicaciones insidiosas con respecto a la superioridad genética, siempre fue ridículo para ella. Independientemente, sin embargo, su hijo estaba destrozado, y el viaje a casa fue nada menos que melancólico. Izuku se aisló en su habitación e Inko le dio el espacio que solicitó de forma no verbal. Después de un rato, se dirigió a su habitación para ver cómo estaba y su corazón se contrajo al verlo. Izuku estaba viendo su vídeo favorito de su ídolo, All Might, rescatando a decenas de civiles de un edificio en llamas con una sonrisa triunfante. Era una especie de sonrisa que tenía la experiencia suficiente para saber que era falsa, pero su hijo no lo sabía. Todo lo que vio fue la confianza inmutable de un modelo imparable e inquebrantable. Inko supuso que ese era el punto, pero solo sirvió para envalentonar los sentimientos hastiados que tenía hacia el brillo y el glamour de la industria de los héroes que ocultaban la horrible parte inferior que yacía debajo. No, ella no iba a viajar por ese agujero de conejo cansado otra vez. Su hijo la necesitaba y ella estaría allí para él. Al oírla entrar, él la miró con lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. En un tono demasiado quebrado para cualquier niño, preguntó: ¿puedo ser un héroe también? Mientras señala a All Might en el vídeo. Y ese era el problema central, ¿no? ¿Cómo iba a decirle a su hijo que no podía mantenerlo? ¿Cómo iba a explicarle a su hijo que no creía que pudiera hacerlo, no porque no tuviera peculiaridades, sino porque ya no creía en el heroísmo? ¿Cómo podía articular correctamente que quería mantener a su hijo lo más lejos posible de los actos heroicos porque ya había visto lo peor de lo que esa parte de la sociedad tenía para ofrecer, y quería, no, necesitaba evitar que su hijo lo hiciera? ¿Todo? ¿Cómo iba a evitar que su querido Izuku se cansara tanto como ella? Probablemente pudo ver la consternación en su rostro, porque su propio rostro se hundió y las lágrimas comenzaron a caer. Negándose a ver a su hijo caer en tal desesperación, tomó su decisión. Era una decisión de la que se arrepentiría más adelante o que posiblemente recordaría con cariño, pero se lo dejaría a Future Inko. Rápidamente se dirigió hacia su hijo y lo envolvió en el abrazo más cálido que pudo, pasando su mano por los rizos suaves y salvajes que tanto amaba mientras le susurraba tranquilas palabras de seguridad. Era ahora o nunca. Izuku, mírame, comenzó suavemente, limpiando las lágrimas de su rostro con el pulgar cuando él obedeció. Eres un chico amable, valiente y brillante con un corazón para ayudar a cualquiera que lo necesite. Realmente creo que podrías convertirte en un héroe fantástico. Izuku se congeló cuando escuchó eso, y solo pudo mirar a su madre con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza. Inko también podía ver sospecha en esos ojos. Su mirada buscaba, captando cada detalle de su rostro mientras su cerebro trabajaba arduamente repasando cada una de sus palabras junto con el tono en que las dijo. Ella podía decir que él realmente quería creerla, que realmente quería creerla. Agarrar la esperanza que ardía dentro de él y llevarla tan lejos como fuera posible. Sin embargo, también podía decir que algo lo estaba deteniendo. Hay un pero en esto, ¿no es así? Y ahí estaba. Amaba y odiaba lo inteligente que era su hijo a la edad de 5 años.
Era, francamente, anormalmente inteligente, un rasgo que probablemente heredó de su abuelo por parte de su padre. Aparentemente, el padre de Hisashi tenía una peculiaridad de inteligencia ridícula que era prácticamente una mutación cerebral completa, y le pasó parte de esa mutación a Hisashi junto con la respiración de fuego débil y levemente incontrolable de la peculiaridad del dragón de la madre de Hisashi. No tenía precedentes que las peculiaridades interactuaran así en la descendencia, y se sumó a sus sospechas sobre el estado sin peculiaridades de Izuku porque Hisashi claramente impartió mucha de esa inteligencia a su hijo. Deseaba que su lado de la familia fuera tan genial. Podía recordar vagamente que su madre biológica pudo flotar antes de tener que darla a ella y a su hermano en adopción. Y no tenía idea de cómo la atracción de objetos pequeños resultaba de la telequinesis flotante y menor. La ciencia peculiar era extraña, por lo que no se sabía exactamente qué factores peculiares podrían haberse unido en Izuku, si los hubo, y cómo se expresarían si lo hubieran hecho. ¿Tendría que investigar más sobre el tema? Sintió la mano de Izuku acariciando suavemente su mejilla, sacándola de sus divagaciones internas. Ella hizo una mueca tímidamente, sabiendo que se había ido por otra de sus tangentes mentales. Su hijo, que tuvo sus propias tormentas de murmullos durante todo el tiempo que pudo hablar, sin duda eran genéticas, solo sonrió suavemente con más paciencia de la que cualquier niño de 5 años debería tener. Ella le devolvió la sonrisa, lo levantó y lo llevó fuera de su habitación a su propio dormitorio. Izuku, aunque claramente confundido, no dijo nada cuando Inko lo sentó en su cama y caminó hacia su armario. Alcanzó la puerta y vaciló, dudando en continuar con su plan. No podía tener dudas. Ella estaba haciendo esto, y lo iba a ver hasta el final. Empujó hacia adelante, abrió la puerta de su armario y movió la ropa colgada a un lado antes de llegar a la pared detrás de ellos y empujar un panel secreto. Parte de la pared se derrumbó y reveló otro compartimento dentro, y se hizo a un lado para mostrarle a Izuku un viejo disfraz de héroe que colgaba en el espacio donde antes estaba la pared. Era un traje simple de spandex negro con una V verde en el torso, acompañado de botas, guantes y una máscara en el mismo tono de verde. Se volvió hacia su hijo deslumbrado, que miraba el disfraz con una mezcla de incredulidad y asombro. Ella sonrió con tristeza cuando sus ojos finalmente se fijaron en ella. Eres un héroe profesional. Pero nunca te he visto patrullar. ¿Eres un héroe clandestino? ¿Cómo luchas contra los criminales? Tienes una peculiaridad fantástica, así que supongo que tiene sentido. Incluso si no podías mover a la gente con tu peculiaridad, podías atraer y manipular fácilmente objetos pequeños y pesados para dirigirlos en operaciones de combate o rescate. Izu, respira, instruyó con una sonrisa más genuina. Cuando dejó de murmurar, ella se sentó en la cama junto a él y se preparó para la conversación que nunca quiso tener. Para responder a sus preguntas, sí, yo era un héroe profesional. Estaba clandestino, por lo que no era muy popular entre el público en general, pero me hice un nombre decente en los círculos clandestinos. Estás en el camino correcto sobre cómo usé mi peculiaridad para operaciones de combate y rescate, pero principalmente usé mi peculiaridad para complementar mi combate cuerpo a cuerpo. Te estoy mostrando y contando todo esto para responder a tu pregunta de antes. ¿Realmente creo que puedes convertirte en un héroe? ¿Pero? Pero no creo que puedas convertirte en un héroe como All Might. Podía ver el dolor en sus ojos antes de que dieran paso a una ferocidad suplicante. Pero All Might es el héroe más grande. Eso es, mayormente cierto, comenzó, y eso es parte del problema. All Might es como un dios entre los hombres. Establece un estándar impecable para los héroes en todas partes, uno que la mayoría de las personas no pueden alcanzar porque son solo que no tan absurdamente poderoso como él. ¿Estás siguiendo hasta ahora? Ante su asentimiento, ella continuó. All Might puede hacer cosas que la mayoría de los héroes solo pueden soñar con hacer, y eso es con sus propias peculiaridades. Por ahora, no tienes uno propio, y eso hará que tu viaje para convertirte en un héroe sea significativamente más difícil. Tú tendrás que trabajar al menos el doble de duro que los demás solo para alcanzarlos, e incluso entonces, es posible que solo reciba menos de la mitad del crédito cuando termine el trabajo. Inko no iba a pretender que Izuku no enfrentaría ninguna discriminación por no tener peculiaridades. Era algo que era mejor saber de inmediato que averiguarlo más tarde de una manera menos favorable. Hizo una pausa para asegurarse de que él todavía estaba prestando atención. Cuando ella confirmó que lo estaba, siguió adelante. No será una tarea fácil, Izuku.
Tendrás que dedicar una parte considerable de tu tiempo y energía a entrenar y prepararte para esto, tanto física como mentalmente. Tampoco hay una garantía real de que funcionará, y eso es todo. Con una peculiaridad. Ella suspiró. Está el elefante en la habitación que actualmente no tiene una peculiaridad, y si bien eso puede parecer una sentencia de muerte, no está en el gran esquema. No todos tienen una peculiaridad aplicable al combate, por lo que los héroes que no te debe sortear esa limitación para mantenerse al día con otros héroes que lo hacen también como villanos con peculiaridades poderosas y peligrosas. Deberá saber cómo defenderse, cómo combatir a cualquier enemigo potencial, cómo prepararse para todos y cada uno. Situación, y cuándo dar un paso atrás y pedir ayuda. Al ver que él estaba pendiente de cada una de sus palabras, ella le dedicó una sonrisa cálida y desafiante. Afortunadamente para ti, tienes un profesional jubilado viviendo en tu casa que felizmente entrenará a su hijo hasta que sea el mejor héroe que esta ciudad haya producido. Dijiste una palabrota. Izuku dijo con una sonrisa formándose en su rostro que era positivamente infecciosa. Sabía que había tomado la decisión correcta cuando vio que la esperanza de Izuku regresaba y la luz en sus ojos brillaba en tiempo real. ¿Estás listo para la gran cantidad de trabajo duro que tendrás que hacer para convertirte en un héroe sin una peculiaridad? Le preguntó a su hijo con un tono mortalmente serio antes de arrodillarse para mirarlo directamente a los ojos. Está bien decir que no, cariño. No importa lo que hagas, no importa lo que decidas, no importa el camino que tomes, siempre te amaré y estaré a tu lado hasta el final. Tienes mi apoyo incondicional. Siempre. Izuku volvió a llorar ante la declaración, pero no eran lágrimas de dolor como antes. Inko pudo ver cómo se formaba una determinación de acero a partir de la esperanza en esos ojos llorosos suyos, y ella tenía toda la respuesta que necesitaba. Sabía que pronto tendría que poner a prueba su determinación, pero por ahora sabía que había tomado la decisión correcta. Voy a ser el mejor maldito héroe que esta ciudad haya visto jamás. Declaró su hijo. Tienes toda la razón que eres. Ella respondió con igual fervor antes de cerrarle la nariz. Y sin palabrotas. Los dos se echaron a reír, e Izuku saltó a los brazos de su madre para darle el abrazo más fuerte que pudo. Gracias, mamá, murmuró. Por supuesto, mi pequeña Izu, respondió ella. Lo sintió quedarse quieto en su abrazo por un momento antes de alejarse para mirarla con curiosidad. Dijiste un par de veces que actualmente no tengo una peculiaridad, como si eso pudiera cambiar. ¿Qué quisiste decir con eso? Inko pudo ver los engranajes funcionando en su cerebro incluso antes de que pudiera darle una respuesta. Probablemente ya estaba pensando en algunas líneas y solo quería un empujón potencial en la dirección correcta. Bueno, es posible que seas tardío o que tengas una peculiaridad que está más latente en la naturaleza que otras peculiaridades. Estoy seguro de que has notado que eres considerablemente más inteligente que todos los que te rodean en tu preescolar. Y definitivamente se había dado cuenta si la forma en que sus ojos sospechosamente no podían encontrarse con los de ella avergonzados era una indicación. Los otros niños simplemente me llaman raro. Me doy cuenta de que a veces hago que los adultos se sientan incómodos cuando estoy cerca de ellos. Pensé que iba por delante porque solías dejarme sentarme en tu regazo mientras trabajaba en la computadora. Los niños no deberían poder usar y navegar por internet tan bien como tú, Izuku, ni deberían poder corregir y revisar la ortografía de los documentos oficiales, dijo con una sonrisa divertida. Las mejillas enrojecidas de Izuku eran la guinda del pastel. Sin embargo, ella podía sentir el calor saliendo de su rostro al sonrojarse como si fuera fiebre. Sin embargo, tan pronto como lo notó, desapareció. Ella lo guardó para más tarde. También estaba el hecho de que a veces notaba tenues mechones blancos que salían del cabello de Izuku cuando estaba realmente concentrado en algo, pero eso podría haber sido solo su imaginación. No obstante, lo vigilaría de cerca. De todos modos, continuó, tendré que investigar un poco más sobre la ciencia de las peculiaridades e investigar algunas cosas en nuestra familia antes de poder darte una respuesta definitiva. Por ahora, me encargaré de tu entrenamiento sin ninguna peculiaridad. Mente. Está bien, mamá, respondió antes de que sus ojos se iluminaran de nuevo. ¿Por qué te retiraste, de todos modos? Debería haber esperado esa pregunta. Ella trató de pasar por alto el hecho de que ya no hacía el trabajo de héroe y le puso la idea de entrenarlo en su cabeza lo más rápido posible para que se concentrara en el entrenamiento y no en los otros detalles, pero debería haberlo sabido. Mejor.
Desafortunadamente, su hijo no se perdería detalles como ese. Ella se aseguraría de sumergirlo en el mundo de la informática y la investigación como parte de su formación. Otra vez, cariño, dijo con una mueca. ¿Qué tal si te preparo algo de katsudon para celebrar tu entrenamiento? Los ojos de Izuku se estrecharon hacia ella, pero aceptó de mala gana el soborno para dejar el tema, al menos por ahora. Sin embargo, sabía que no se libraría tan fácilmente. Tendría que aclarar todo más tarde, pero resistiría todo el tiempo que pudiera hasta que él tuviera la edad suficiente para manejarlo. Por ahora, ella lo afilaría hasta convertirlo en una espada lista para lidiar con las partes más peligrosas de la heroicidad, tanto de villano como de héroe. Capítulo 2. Resurgir de las cenizas. Izuku no sintió nada más que dolor. De hecho, el dolor era con lo que se había familiarizado más a lo largo de los años. Durante la última media década, la madre de Izuku lo había golpeado, en términos inequívocos, 5 días a la semana. Se había sometido a un entrenamiento físico despiadado en combate, sigilo, cardio, entrenamiento con pesas, un poco de gimnasia e incluso parkour para cuando inevitablemente fuera necesario. E Izuku disfrutó cada minuto. A los 5 años, Izuku comenzó con algo relativamente ligero: el entrenamiento de esquivar. Inko pidió un favor que le debía un antiguo socio de su tiempo como pro, y logró asegurar una pequeña sala de entrenamiento en la ciudad, así como una cantidad aterradora de pequeñas pelotas de goma. El objetivo de Izuku era simple: esquivar los proyectiles que su madre le lanzaba con una sonrisa inquietante. Parecía bastante simple hasta que se dio cuenta de que su madre tenía una puntería impecable y el brazo de un lanzador de grandes ligas. Lo que ella no le dijo fue que estaría volviendo a agarrar las bolas detrás de él con su peculiaridad, y él también tendría que esquivarlas. Se duplicó como entrenamiento en conciencia situacional. Extrañamente, Izuku ocasionalmente sentía un calor antinatural en su cuerpo, generalmente concentrado en su pecho. Cuando ese calor hizo su aparición, Izuku sintió como si el mundo se hubiera ralentizado un poco, y las bolas de repente eran más fáciles de esquivar. Esas extrañas ráfagas no duraban mucho, por lo general durante unos segundos como máximo, y tendía a sentirse aún más agotado después. Lo atribuyó a ráfagas de adrenalina hasta que tuvo más información. Él no se dio cuenta de las chispas y destellos amarillos que aparecieron en su cabello cuando ocurrió el fenómeno, pero su madre sí, y ella los anotaba cada vez que lo hacían con una sonrisa reivindicativa. Sin embargo, no le diría por qué sonreía. A los 10 años, Izuku aprendió de primera mano lo que realmente significaba no tener peculiaridades, independientemente de sus sospechas sobre la exactitud de su estado. Esta lección vino en forma de 2 incidentes distintos que sucedieron el mismo día, siendo uno más agradable que el otro. El primer incidente comenzó con un día normal en la escuela para Izuku. Eso era, si lo regular lo involucraba saltando frente a su amigo, Katsuki Bakugo, antes de que el rubio explosivo pudiera continuar atormentando a otro chico encogido en el suelo. A Izuku le hubiera gustado creer que no era algo habitual, pero... ¿Qué diablos estás haciendo, Deku? Le gruñó el rubio ceniza con los ojos llenos de más molestia que ira. No puedes derrotar a la gente así, Kacchan. Izuku respondió con un tinte de exasperación. Ya has dejado claro tu punto, cualquiera que sea el punto con el que incluso estaba para empezar. Eso, en la estimación de Izuku, puede no haber sido lo correcto para decir. Ah, ¿de verdad? Bakugo gruñó en un tono bajo y peligroso. ¿Crees que eres mejor que yo, eh? ¿Qué diablos puedes hacer al respecto, Deku sin peculiaridades? Izuku no quería particularmente que esto terminara en violencia, pero sabía que se estaba volviendo inevitable. Una rápida mirada a su alrededor mostró que estaban comenzando a atraer a una multitud de otros estudiantes, y vio a un maestro acercarse para ver de qué se trataba el alboroto. Para entonces, el niño que antes estaba acobardado había escapado hacía mucho tiempo mientras Bakugo y compañía estaban distraídos, por lo que todo lo que el maestro vio fue a Bakugo y a otros 2 que rodeaban al niño inquietante que no tenía una peculiaridad. Entonces, hizo lo que cualquier otro adulto razonable haría en esa situación. Se dio la vuelta y se alejó. Eso tiene que ser ilegal, ¿verdad? Izuku pensó con el ceño fruncido. Sin embargo, no se detuvo en eso, ya que tenía un problema más urgente con el que lidiar en la forma de un Bakugo enojado y sus 2 lacayos que se dirigían hacia él. Realmente no quería pelear con ellos, pero parecía inevitable. Solo esperaba que su madre no se molestara demasiado con él.
Si tengo que detenerte yo mismo, eso es exactamente lo que haré, dijo con una medida de convicción que tomó a Bakugo un poco por sorpresa. Es lo que haría un héroe. Y eso, aprendió Izuku, definitivamente no era lo correcto para decir. Me estás menospreciando, nerd inútil y de mierda. Bakugo casi gritó. Supongo que finalmente tendré que ponerte en tu lugar y recordarte el maldito guijarro que eres. Y sin más preámbulos, Bakugo lanzó un gancho de derecha a Izuku, su puño crepitó con pequeñas explosiones de su peculiaridad. Resignándose a su destino, Izuku esquivó rápidamente el golpe y sujetó firmemente el brazo del rubio, lo volteó sobre su cadera y tiró a Bakugo al suelo con un ruido sordo. Bakugo estaba congelado. Deku, el nerd débil e indefenso, en realidad había revertido su ataque. Deku en realidad podría defenderse. Fue un shock para su sistema y provocó que se congelara y solo mirara al chico que estaba encima de él, y no le gustó lo que vio. Mientras tanto, Izuku ha sentido que el mundo se ralentiza una vez más. El calor familiar se estaba dando a conocer en su pecho, pero también sentía como si punzadas se extendieran por todo su cuerpo. Eso ciertamente era nuevo. Aunque pensaría en eso más tarde. En su periferia, vio varios dedos grotescamente largos abalanzarse sobre él a paso de tortuga. Echándose a un lado una vez más, agarró los largos dedos del niño y empleó una de las tácticas que su madre le había inculcado. Atacar despiadadamente las articulaciones si tu oponente era lo suficientemente tonto como para dejarlas expuestas. Y con un estallido que hizo que todos en el área se estremecieran, eso fue exactamente lo que hizo. Sin embargo, todavía no podía descansar, ya que su último oponente intentaba abalanzarse sobre él desde el otro lado. El chico corpulento con alas mínimamente efectivas trató de usar el mínimo de deslizamientos que su peculiaridad le permitió para caer sobre Izuku. El calor en su pecho lo abandonó, pero el calor en el resto de su cuerpo permaneció. Dándose la vuelta para mirar de frente al chico alado, agitó su brazo para tender la ropa al chico y matar cualquier impulso que tuviera. Esa era la intención, de todos modos. Lo que realmente sucedió fue que el niño se estrelló contra el brazo de Izuku como si fuera una pared, e Izuku, sin darse cuenta, lanzó al niño más grande hacia la multitud con el seguimiento de su golpe. Sí, eso fue sin duda un nuevo desarrollo. Mientras Izuku estaba atascado contemplando lo que sucedió exactamente en medio de la multitud asombrada y silenciosa como la muerte, Bakugo se concentró en lo que había visto. En particular, estaba atrapado en las pequeñas llamas que sobresalían del cabello de Izuku por momentos, una amarilla y otra verde. Deku tiene una jodida peculiaridad, y ha estado mintiendo al respecto. Mientras Bakugo hervía en silencio ante la injusticia percibida, el maestro de antes finalmente había regresado para manejar el alboroto. Sin embargo, se encontró con una colección silenciosa de niños, todos mirando con asombro tangible y miedo a Izuku. Midoriya, ¿qué les has hecho a estos chicos? El profesor inmediatamente acusó con una mirada severa al joven peliverde. Una parte de Izuku quería estremecerse y encogerse ante la mirada que estaba recibiendo, pero una parte más grande encontró que el hombre carecía horriblemente del factor de intimidación en comparación con el aterrador capataz que era su madre. Sin embargo, el anciano ni siquiera le dio a Izuku la oportunidad de hablar antes de que rápidamente lo ignorara por completo. No quiero escuchar ninguna de tus mentiras, dijo antes de volverse hacia un transeúnte. ¿Qué les hizo Midoriya a esos chicos? Dicho transeúnte, un moreno con una fuerte mutación camaleónica, parecía estar a punto de hablar antes de que uno de sus ojos se posara en Izuku. El chico camaleón inconscientemente se estremeció ante la mirada, independientemente de lo poco amenazante que fuera en realidad. Nada, respondió rápidamente. Él no hizo nada. El profesor levantó una ceja, no muy convencido. Ah, ¿de verdad? Preguntó, ahora volviendo su mirada a la multitud en general. ¿Midoriya realmente no hizo nada? Los coros de sí, ajá y no soy una rata sorprendieron a la profesora. Era muy inusual que alguien fuera a pelear por el pequeño bicho raro sin peculiaridades, y mucho menos por una multitud de transeúntes que claramente acababan de ver una pelea. Al darse cuenta de que no podía reprenderlo sin ninguna prueba, escaneó el área para encontrar incluso la cosa más pequeña para culpar al niño. Sus ojos se posaron en uno de los estudiantes en el suelo, agarrándose los dedos como si se los hubieran roto. Una sonrisa cruel finalmente encontró su camino en su rostro, caminó hacia el chico y se arrodilló a su lado. ¿Midoriya te hizo esto? Preguntó tan gentilmente como pudo.
El chico miró brevemente al hombre a través del dolor antes de que su mirada se dirigiera al mencionado chico, e inmediatamente se calló. Y yo me caí, tartamudeó rápidamente antes de cerrar la boca de nuevo. El hombre estaba ahora positivamente fuera de sí. No podía comprender qué diablos había hecho el chico para dominar tal miedo. ¿Era miedo proveniente de los otros niños? Ciertamente no era respeto ni nada de naturaleza positiva. El hombre hizo una nota mental de que Midoriya necesitaba ser vigilado por la facultad y, potencialmente, por otras partes. Antes de que pudiera viajar más allá de ese hilo, el chico del momento se adelantó vacilante. Izuku soportó las miradas cansadas y temerosas de los otros niños, así como las miradas acaloradas del maestro y Bakugo antes de detenerse frente al niño cuyos dedos, como diría su madre, reajustó a la fuerza. Izuku no sabía exactamente qué lo obligó a dar un paso adelante, pero pudo sentir una sensación de calor aún más nueva, esta vez en sus palmas. Esta vez, no pudo ignorar el tenue brillo rosado que lucían mientras todos notaban los pequeños destellos de llamas rosadas que brotaban del cabello de Izuku. Bakugo nuevamente se redujo a un gruñido de rabia cuando Izuku se arrodilló y tomó los dedos del niño herido en sus manos, permitiendo que el cálido brillo rosado bañara los dedos del niño. En cuestión de segundos, los dedos previamente rotos se reajustaron y se enderezaron de nuevo, luciendo igual de desgastados. La multitud de espectadores había asumido que no podrían haber estado más sorprendidos por los eventos del día, pero la demostración flagrante de una peculiaridad del niño sin peculiaridad después de haber derrotado cómodamente al tipo duro de la clase y sus compinches fue un poco demasiado para aquellos en asistencia. Muchos habían decidido simplemente alejarse de la escena para procesar todo en otro lugar, mientras que muchos otros, como el chico camaleón, tomaron notas mentales de no meterse con Midoriya, para no romperse los dedos también. Los dos compinches de Bakugo se alejaron corriendo para lamerse las heridas y pensar en sus elecciones de vida. Bakugo, por otro lado, se había encoñado con una mirada cruel, tratando de obligar al peliverde a derretirse con su mirada. No estaba dando ningún resultado, lo que solo sirvió para fortalecer la mirada de la rubia. Mientras tanto, el maestro tenía un brillo notable en los ojos como si hubiera llegado a una comprensión profunda. Midoriya, detención después de la escuela por uso peculiar durante el horario escolar, es todo lo que dijo antes de alejarse de la escena. Izuku, atrapado en el ensueño de que su madre aparentemente tenía razón acerca de que él era un niño tardío, fue arrancado de dicho ensueño cuando procesó la declaración del maestro. ¿Estás fu? Izuku solo pudo suspirar con una mezcla de frustración y resignación mientras caminaba a casa desde la escuela después de su detención. Estaba ansioso por darle la noticia a su madre, aunque tenía curiosidad sobre cómo afectaría su entrenamiento. Su madre no había tenido en cuenta específicamente el uso de peculiaridades en ninguno de los entrenamientos de combate y movimiento que habían realizado, por lo que supuso que encontraría formas de incorporar su peculiaridad en las rutinas y posturas de una manera similar a su propio estilo de lucha. Por supuesto, eso tendría que ocurrir después de que descubrieran exactamente cuál era su peculiaridad. Estaba seguro de que el calor que sentía periódicamente durante el entrenamiento tenía algo que ver con eso en lugar de ser solo adrenalina, y al menos sabía que podía curar las heridas de las personas con cualquier cosa que causara las sensaciones cálidas en sus palmas. Tal vez su peculiaridad era similar a la de Kacchan en ese sentido. Hablando de Kei, Deku había sentido una presencia esperando alrededor de la escuela cuando se fue, y la presencia lo siguió en su camino a casa. Si no fuera por el impacto del rubio ceniza en su periferia cada vez que miraba, se habría preocupado y habría tomado una ruta diferente. Deteniéndose y girándose para encarar a su especie de amigo que lo había estado siguiendo, evaluó el gruñido absolutamente lívido en el que se contrajo su rostro. Probablemente esto se deba a mi peculiaridad, pensó con un suspiro. Hola Kak. ¿Dónde carajos te van a mirar hacia abajo, Bakugo interrumpió a Izuku con palmas violentamente crepitantes. Agarró el pescuezo del Gakuran de Izuku y empujó al niño hacia un callejón adyacente antes de arrojarlo bruscamente. ¿Mirándote desde arriba? Izuku se aventuró confundido mientras se levantaba y se sacudía el polvo. No había estado menospreciando a Bakugo en absoluto. Claro, pensó que el chico era un imbécil más veces de las necesarias, pero no pensaba menos de él, especialmente no en comparación con él mismo. Esa tarde, Bakugo tenía una peculiaridad de Izuku no, y eso automáticamente lo hacía superior a Izuku a los ojos de la sociedad. Izuku era muy consciente de eso.
Has estado escondiendo tu peculiaridad de mierda todo este tiempo para reírte de mí a mis espaldas, ¿no es así, maldito Deku? Bakugo interrumpió las reflexiones internas de Izuku con más gritos. Izuku estaba perplejo. Eso era más vitriolo de lo que Bakugo jamás le había arrojado a nadie. ¿De dónde vino? ¿Crees que eres tan jodidamente genial que tienes alguna peculiaridad de mierda para curar a los extras? Eres un jodido guijarro en mi camino hacia la grandeza, un maldito matorral sin valor que necesita recordar su maldito lugar. ¿Me escuchas, maldito Deku? Izuku había comenzado a sospechar que el maestro había llegado a Bakugo en algún momento antes de que se fueran. Las cosas que decía eran absurdas, e Izuku sabía que nada productivo saldría de la conversación si continuaba. Claro, Kacchan, me mantendré fuera de tu camino, dijo Izuku antes de pasar junto a Bakugo y continuar su camino a casa. No pretendía parecer desdeñoso, pero quería aplacar a la rubia enfadada, y no se atrevería a arrastrarse o acobardarse ante sus intentos de intimidación para hacer eso. Desafortunadamente, Bakugo lo tomó como otro desaire en su contra por parte del chico que creía que estaba actuando por encima de su posición para insultarlo personalmente, y su temperamento que ya pendía de un hilo se había perdido. Agarró bruscamente a Izuku y lo lanzó más adentro del callejón antes de encender su palma y hacer retroceder aún más al niño. Bakugo estaba viendo rojo, y se aseguraría de recordarle a Deku su lugar de una manera que nunca olvidaría. Izuku, por otro lado, no estaba de humor para esta mierda. Bakugo ya había tratado de atacarlo más temprano ese día, y eso se convirtió en un asunto que lo llevó a la detención con un maestro que claramente lo odiaba y probablemente puso a Bakugo en este mismo encuentro. Observó a Bakugo acercarse con un brillo vicioso en sus ojos que prometía nada más que dolor, y ya podía sentir que su cuerpo se calentaba rápidamente de nuevo. Sin embargo, era mucho mayor de lo normal, ya que podía ver finas volutas de humo saliendo de su piel. Cuando Bakugo dio un paso a una yarda de distancia de Izuku, algo dentro de él se rompió, y el calor familiar se convirtió en una neblina de calor impactante pero cómoda que inundó todo el callejón. Lo que siguió fue una explosión de colores vibrantes, convirtiendo el callejón húmedo en un mosaico de llamas besando cada extremo del arco iris. Bakugo salió momentáneamente de su ira al ver a su compañero de clase parado frente a él envuelto en llamas de todos los colores. Su cabello, normalmente verde, estaba salpicado de puntas de llamas de colores que se movían al ritmo de sus propios tambores. Se le cortó la respiración por la forma en que los ojos de Izuku brillaban con un amenazante tono verde. Bakugo, por segunda vez ese día, se había congelado. No podía hacer nada más que mirar alarmado mientras Izuku levantaba lentamente su mano derecha y lo señalaba con la palma. La forma en que los ojos violentamente esmeralda de Izuku se entrecerraron con desprecio hacia él hizo que se le revolviera el estómago, y realmente no sabía si lograría salir de ese callejón de una pieza. En un instante, un destello brillante brotó de la palma de Izuku, y Bakugo cerró los ojos con fuerza, esperando las inevitables quemaduras que lo bañarían. Pero nunca lo hicieron. Esperó al menos 5 segundos a que sucediera algo, solo abrió los ojos para evaluar la situación cuando estaba claro que no pasaría nada. Izuku se había ido, la única evidencia de que estaba allí era el brillante arco iris quemado en el concreto donde una vez estuvo. Bakugo se tomó un momento para recuperar el aliento antes de salir rápidamente del callejón y dirigirse directamente a su casa, empujando a los entrometidos extras que vinieron a investigar las explosiones. Izuku se sentó en la escalera de incendios de uno de los edificios mirando hacia el callejón. Se habría dado a sí mismo una legítima palmadita en la espalda por usar una explosión falsa como una distracción para escapar por las paredes y fuera de la vista, su madre estaría muy orgullosa, pero todavía estaba tambaleándose por supuesta, verdadera activación de su peculiaridad. Miró su mano derecha, con los ojos fijos en el hermoso fuego que la encerraba. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Las poderosas llamas similares a las del sol de Endeavour eran una cosa, pero el maleable retrato de vidrieras en su mano era impresionante. La calidez y los inexplicables ataques de velocidad y fuerza ahora también tenían mucho más sentido. Apagando las llamas, se apresuró a subir al techo del edificio y bajó por la escalera de incendios del otro lado para reservarlo en casa y mostrárselo a su madre. Ella tenía razón todo el tiempo sobre su peculiaridad, y ahora, se había agregado una dimensión completamente nueva tanto a su arsenal como al tipo de entrenamiento que podían hacer juntos. Al llegar finalmente a su complejo, subió las escaleras y vertiginosamente alcanzó la puerta principal, prácticamente arrojándose adentro de su emoción.
Mamá, tenías razón. Tengo un... Se detuvo al ver a dos policías y un hombre con una gabardina beige en su sala de estar. Su madre estaba sentada en su sofá y parecía más cansada de lo que Izuku la había visto nunca. Izuku, bienvenido a casa, cariño, dijo su madre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué está sucediendo? Cuestionó, examinando cuidadosamente a la policía en su casa. Dichos policías y el hombre de la gabardina miraron a Inko y ella asintió. Tomando eso como señal, el hombre de la gabardina miró hacia Izuku. Hola mi gorrilla, soy el detective Tsukauchi. Solo estuvimos aquí para verificar los eventos de lo que ocurrió hoy aquí. Es una bendición que no estuvieras en casa para eso. Inko interrumpió antes de que la preocupación de Izuku pudiera comenzar a apoderarse de él. Tu padre llegó a casa. ¿Eso era bueno? ¿Malo? Izuku no estaba del todo seguro dado el contexto de su situación actual. No había visto a su padre desde poco antes de su diagnóstico. Por lo que él sabía, su padre trabajaba en el extranjero y enviaba dinero todos los meses. ¿Está bien? ¿Hizo algo? Izuku arriesgó. Inko soltó una risa sin alegría. Oh, él hizo algo, está bien. Regresó con la intención de matarte por ser poco peculiar. La habitación se sumió en un silencio que era igualmente pesado e incómodo. Nadie dijo una palabra cuando Izuku se quedó para procesar esa pequeña y divertida pepita. Abrió la boca para hablar, pero la cerró al no encontrar las palabras adecuadas. Repitió el proceso durante varios minutos hasta que pronunció lo único que le vino a la mente. ¿Creerías que acabo de despertar mi peculiaridad? Bueno gente, esos fueron los 2 primeros capítulos de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo más capítulos a futuro. En la descripción encontrarán el link de la historia por si alguien quiere darle un vistazo. Si alguien sabe de algún juego para poner de fondo, para los que quieran ayudarme en la descripción pondré las especificaciones de mi celular como de mi PC. Al igual si alguien conoce un grabador de pantalla, le agradecería que lo pusiera en los comentarios. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.